Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar, que estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. Somos Rafael y Adriana del ministerio Blaze Ministry, trayéndote la explicación de las Escrituras. Estamos en la página web donde puedes descargar completamente gratis todas las enseñanzas que han salido hasta el día de hoy, y también puedes inscribirte en devocionales que te llegarán de lunes a viernes para que medites en la palabra de Dios. Rafael, ¿qué significa que las enseñanzas están gratis? Si son gratis, Adriana, no hay excusa para que la gente no estudie. Sí, entonces estudia, sigue creciendo en el conocimiento de quién eres en Cristo y la heredad que Él te dejó por tu sacrificio en la cruz. Sí, hay mucha gente que nos ha dicho, pero es que no tenemos cómo estudiar o no tenemos materiales. Aquí tienen un material. Pueden escuchar los programas y son completamente gratis, así que no hay excusa para que sigas creciendo en el conocimiento de la palabra, sigas creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y lo puedes hacer completamente gratis obteniendo los programas de radio. Ahora que dices que hay gente que no puede, en realidad sí hay gente que no puede, hay gente que no tiene internet. Estábamos hablando con un pastor de África, de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es el único país de África que habla español. También hablan francés, pero su lengua principal es español. Me parece interesante que haya un país en África que habla en español. Y ellos son muy nuevos en el Evangelio. Sí, de hecho el Evangelio en ese país nada más tiene 20 años. Entonces nos estaba comentando él que todo el mundo dice una cosa diferente, que todos quieren ser pastores, que todos se ponen en los púlpitos y que han hecho y deshecho porque cogen una Biblia, no saben, simplemente van leyendo y creen que nada se conecta con nada, y lo que hacen es un revoltijo y que todo el mundo está equivocado y que no hay una doctrina debido a la cantidad de personas que se ponen en posiciones sin estar entrenadas y sin haber estudiado y sin saber dividir correctamente la palabra de Dios. Sí, de hecho, Adriana, cuando estábamos con él, no lo encontramos, estábamos en otra ciudad haciendo una conferencia y hablamos con él. Nos lo presentaron y estuvimos hablando, y tuve la oportunidad de en el almuerzo sentarme junto a él y estuvimos hablando, y él me dijo que llevaba en el Evangelio o como pastor más de 10 años, y la cantidad de errores que él predicaba. Ahora que ha estado viniendo a Estados Unidos y ha venido unas cuantas veces, está aprendiendo, y lo que él hace aquí es venir a Estados Unidos a aprender y después llevarse aquello que se ha aprendido otra vez a su país. Pero él me dice la cantidad de errores que él predicaba y la cantidad de veces que se ha tenido que levantar en el púlpito en su iglesia a pedirle perdón a la gente porque predicaba cosas que no sabía ni entendía y pensaba que estaban bien, pero después, obviamente, al entender la doctrina, al entender cómo son las cosas, se dio cuenta que estaba equivocado. Y qué hombre, el corazón de él, el primero querer aprender y querer encontrar la doctrina y saber exactamente cómo es, pero después levantarse en su propio púlpito y pedirle perdón a la gente por haberlos enseñado mal o haber predicado algo que no era correcto, y eso lo hizo varias veces. Entonces, pero lo importante, y claro, nosotros obviamente le hemos provisto de todos los programas de radio, se lo dimos en un MP3 para que se lo llevara otra vez a su país, y le imprimimos una cantidad de material para que los pueda leer y pueda seguir aprendiendo y creciendo en el conocimiento de la palabra. Él dijo que lo más impresionante para él fue darse cuenta que ya no estábamos en el Antiguo Testamento. Sí. Sino que estábamos bajo una nueva era,
bajo la era del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que todo lo que pasó en el Antiguo fue para llevarnos a Él. Entonces dijo, entonces como no entendía, me la pasaba diciendo todo lo del Antiguo Testamento, amenazando a la gente, Dios los va a castigar, tienen una maldición, esto y aquello, y dice, y a la hora del té, ese no era el Evangelio, yo fui el que estaba equivocado, y por eso me he dado cuenta la necesidad de estudiar. Y lo más duro para mí es ver la cantidad de gente que hay en este momento en Guinea Ecuatorial, que están detrás de púlpitos, que no creen que tienen que estudiar, sino que ya leí esto y esto es así, por lo tanto no se hacen debajo de más gente preparada, no se hacen discípulos de alguien, sino que creen que como ya medio saben algo, entonces ya me las sé todas, y por eso se ponen en esos lugares, y lo que sucede es que le hacen más daño al cuerpo de Cristo por no tener idea de cómo se diferencia y se divide correctamente la palabra de Dios. Pero bueno, estas personas, si no tienen internet, acceso a internet en Guinea Ecuatorial tan fácilmente, por eso el MP3 fue tan funcional para él. Y lo mismo pasa para nuestros oyentes. Tenemos oyentes en diferentes países, 9, 10 países. De hecho, hace poco estábamos también con un ministro que tiene fama mundial, se llama Tony Cook. Él viaja enseñando cómo se hace la unión de la iglesia. Funciona para la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo, que todos tenemos una función. No todos tenemos la misma función, pero todos tenemos una función. No es la función de uno irse, sentarse, asistir, dar los diezmos y las ofrendas y me voy. No, va más allá nuestras funciones. Entonces tenemos que descubrir cómo nosotros podemos ayudar para engrandecer la cabeza del cuerpo, que es Jesucristo nuestro Señor. Estuvimos también hablando con él acerca de los problemas que se encuentran a nivel mundial y por qué la gente tiene rechazo hacia el Evangelio por ciertas personas que se ponen en púlpitos y hacen uso de su aparente autoridad para manipular a la gente. Por lo tanto, hemos decidido llamar a nuestros programas, ahora se llaman Alerta Roja. Me pareció interesante, Rafael se rió cuando le dije, vamos a ponerles alerta roja, y Rafael, no, pues sí, alerta roja, pero ¿por qué alerta roja? Porque cuando sale el color rojo, uno simplemente se frena, como pare, tenga cuidado. Un semáforo o en una película, cuando aparece el rojo, es precaución. Por eso, alerta roja es para que usted tenga precaución de las personas que asimismo se llaman ministros y lo que están haciendo es manipulando a la gente. De hecho, el apóstol Pablo, Rafael, que fue al que el Señor Jesucristo mismo le enseñó el significado de lo que él hizo en la cruz. No se lo enseñó ni directamente a Pedro o a Juan o a aquellos, sino que a Pablo. De hecho, Pablo decía, yo que soy el menos de los apóstoles, yo que perseguí la iglesia, me fue dado a mí a conocer este ministerio, el misterio de lo que Jesucristo hizo para mostrar en mí su gracia. Qué mejor ejemplo cómo Jesucristo puede transformar una persona como lo fue Pablo, un perseguidor de la iglesia, un torturador de los cristianos, una persona en que nadie hubiera escogido para predicar el evangelio, pero Pablo dijo, para mostrar en mí su gracia, que su gracia, su favor inmerecido. Yo no me merecía estar aquí, pero nada más porque en su cruz, en la sangre, él llevó mis pecados en él. Ahora yo puedo ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. Qué buen ejemplo fue que Pablo haya sido escogido para ver el inmenso perdón y el inmenso significado del valor de lo que Cristo hizo para poder poner a Pablo en una posición como la puso, a pesar del pasado que tuvo Pablo. Y aunque él fue puesto como apóstol y a él fue dado este misterio de qué significaba, el mismo Pablo dice que para él era muy doloroso ver cómo otras personas utilizaban el llamado ministerial, supuesto llamado ministerial que tenían, con motivos y métodos simplemente enfocados en su avaricia. Él hizo su punto en las cartas de diferenciarse él mismo de esas personas que eran manipulativas y personas inescrupulosas que traen el nombre de Dios simplemente para manipular a la gente.
este mismo hombre, Pablo, que habló de la gracia de dar en Corintios también en Filipenses, habló acerca de la gracia de dar, le advirtió a la iglesia, le advirtió a la gente que tuviera cuidado con esas personas que se vestían de oveja, pero en realidad eran lobos. Que utilizaban como sus artimañas, digámoslo así, su elocuencia o su carisma para manipular a los santos ingenuos o a la gente ingenua que estaba buscando a Dios. Sí, date cuenta que, Adriana, obviamente vamos a ver claramente muchos ejemplos en la Biblia sobre este aspecto, pero hay gente que con la forma evangelística que tiene, con la carisma, con la facilidad de palabra, la palabra que tiene, muchas veces utilizan esa gracia para manipular a la gente y obtener el beneficio de ello, para obtener para su propio beneficio. Y eso es algo que vamos a ver, y lo tenemos que estudiar y tenemos que hablar. Va a ser un poquito fuerte, pero lo vamos a tener que hablar porque mucha gente utiliza el evangelio y utiliza el nombre de Dios y utiliza el nombre de Jesús y lo utiliza simplemente para su propio beneficio, no para el beneficio del cuerpo. Y esto es algo que aún Pablo en aquellos tiempos les estaba diciendo a esta gente: cuidado con esta gente que viene hablando de Dios, representando a Dios, pero no lo están haciendo con un corazón limpio, no lo están haciendo con un corazón de integridad, lo están haciendo simplemente por su propia avaricia. Y en las Escrituras vamos a ver ejemplo tras ejemplo en los cuales Él nos dice que tengamos mucho cuidado. Y hoy día sigue siendo verdad. Hoy día sigue siendo verdad en el sentido que tenemos que tener cuidado dónde ponemos nuestras ofrendas, dónde sembramos nuestra semilla, dónde ofrendamos, dónde ponemos nuestros diezmos, y tenemos que seguir la guía del Espíritu Santo para saber dónde lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay muchos ministerios que, aunque han creado una imagen y han hecho y tienen cierta carisma para cierto carisma. ¿Perdona? Cierto carisma para predicar el evangelio y todo esto, realmente lo están haciendo con otros motivos y no para el ministerio en sí. No para dar a conocer a Jesucristo, sino para dar a conocerse ellos mismos. Exactamente. Date cuenta que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios capítulo 8, en el versículo 8, nos dice cuál es la razón para el dinero o la razón para las finanzas. Y en Deuteronomio 8:18 dice: si no fue Jehová tu Dios, porque Él te dará poder para hacer riqueza a fin de confirmar su pacto. Entonces, la razón por las cuales el ministerio tiene dinero o recibe dinero, aparte de que son principios bíblicos que tenemos que seguir, pero la razón principal es para confirmar su pacto, para que el evangelio se siga expandiendo, para que la gente conozca a Cristo, para que la gente oiga del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual obtenemos las finanzas. Y Pablo, que fue en este caso en la iglesia primitiva al que se le dio el por qué, el significado de la cruz, él tiene esta revelación tan impresionante que podemos leer en los libros de Efesios, en Colosenses, en todas estas cartas paulinas, y su ministerio estaba dirigido a los gentiles. Él seguramente iba y predicaba y otros decían: bueno, listo, entonces ya sé cómo es que es, entonces lo voy a ir a hacer también. Pero Pablo se diferenciaba de ellos, porque el motivo de Pablo era de verdad exaltar a Jesucristo y no enriquecerse con el evangelio o hacer uso del evangelio para el beneficio propio. Entonces, de hecho, eso está escrito en la palabra. No sé si se han dado cuenta, porque en la Reina Valera suena un poco extraño a lo que en realidad suenan otras versiones. Miremos, por ejemplo, lo que dice 2 Corintios 2:17, lo voy a leer de la Reina Valera. Pues no somos, este es Pablo hablando, dice: pues no somos como muchos. O sea que en esa época habían muchos que hacían lo que Pablo va a decir ahora. Y me parece, todavía reitero, me parece muy interesante, porque es que Pablo era el que estaba llevando la luz de lo que significaba la cruz, y se estaban levantando personas, muchos, con otros motivos de decir que estaban predicando a Cristo, pero en realidad sus motivos eran otros. Aquí dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. La palabra medran, yo cuando lo leí yo no entendía que era medran, pero bueno, continuemos. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios,
sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Miremos otra versión. Lo voy a leer ahora de la Nueva Versión Internacional, el mismo versículo, 2 Corintios 2:17 dice: a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Date cuenta que aquí no dice la palabra medran, pero utiliza la palabra trafican. El traficar generalmente esa palabra da a entender de que no es algo legal o algo correcto. Están traficando. Y date cuenta, dice que nosotros no somos como hay muchos, los cuales están traficando con la palabra de Dios. En otras palabras, hay gente que está haciendo lo que no es correcto con la palabra de Dios y están traficando con ella. Miremos la versión Dios habla hoy, el mismo versículo, 2 Corintios 2:17. Nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios como hacen muchos. Al contrario, hablamos con sinceridad delante de Dios como enviados suyos que somos y por nuestra unión con Cristo. Otra vez. Está hablando, ahora utilizó la palabra negociar. Date cuenta que con Dios no se negocia, es lo que es. Y aquí hay gente que se pone a negociar. ¿Qué significa eso? Que están jugando, están tratando de buscar de dónde sacar mejor beneficio. De hecho, cuando tú negocias, la palabra negociar, de hecho, cuando tú vas de compras, ¿verdad? Y empiezas a negociar, ¿qué es lo que estás tratando de hacer? Estás tratando de sacar un mejor precio para tu propio beneficio. Y mucha gente hace eso con la palabra. Empieza a negociar de tal manera que pueda obtener un mayor beneficio para él, para esa persona, para uno mismo, en vez de el mejoramiento o el beneficio del otro. Miremos la versión... ¿cuál versión es? La Biblia Internacional. No, la Nueva Versión Internacional. ¿Ya leíste esa? No, la Biblia de las Américas. Vamos a la Biblia de las Américas. 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Aquí Pablo está haciendo la diferenciación de unos lo hacen por la sinceridad, que están buscando que una persona entienda lo que Cristo hizo para que en esa persona sea establecido Cristo en él y esa persona pueda disfrutar de los beneficios y de la herencia de lo que Cristo ganó en la cruz. Otros lo que hacen es, vamos a utilizar la palabra de Dios para ver qué beneficios sacamos nosotros de esa persona. Por eso él dice, trafican, comercian, negocian. Lo que tú explicabas, están utilizando la palabra para el beneficio mío, no para el beneficio del oyente, no para el beneficio de la congregación, no para el beneficio del que escucha, sino el que quiero sacar un beneficio de lo que yo voy a hacer. Exactamente. Adriana, date cuenta que todas esas palabras que acabamos de leer significa que el beneficio no va para el beneficio de todos, el beneficio va para el beneficio de uno. Y volvamos otra vez al punto principal, cuál es el producto o cuál es el beneficio de las finanzas, de las riquezas. Ha sido para confirmar el pacto de Dios, para expandir el evangelio. Y todas estas palabras que hemos estado viendo, que es de comerciar, negociar, traficar, hablan de algo que no está buscando el beneficio de todos, está buscando el beneficio de uno nada más. Entonces, estas son las cosas que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a poner nuestras finanzas, nuestras semillas, si lo puedo decir así, porque donde estamos haciéndolo, no lo estamos haciendo en buena tierra. Hay alguien detrás de esta imagen, detrás de esta facade, detrás de este ministerio que no lo está haciendo correctamente. No hay una transparencia y no hay integridad, no hay sinceridad, como lo dice en el versículo, no hay sinceridad de quién está él predicando, que es Cristo. De hecho, el apóstol Pedro habló de falsos maestros que iban a causar que el camino de la verdad también fuera blasfemado. El apóstol Pedro muestra en 2 de Pedro 2:2, miremos, voy a leer la versión Dios habla hoy, dice, muchos lo seguirán
Perdón, dice, hubo también, vamos al 1, hubo también falsos profetas en el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos engañarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al mismo propio Señor que los redimió. Esto les traerá una rápida condenación. Muchos lo seguirán en su vida viciosa y por causa de ellos hablarán mal del camino de la verdad. Sí, date cuenta. De hecho, voy a leer ahora la Nueva Versión Internacional. El versículo 2 dice: muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Date cuenta que una vez más aquí Pedro nos está diciendo que hay malos ministros, que hay malas enseñanzas, que tenemos que tener cuidado a quién seguimos y tenemos que tener una claridad el por qué seguimos a esa persona. No tenemos que ser como ovejas que no vemos, ¿verdad? Que simplemente porque estamos oyendo a alguien que menciona a Dios o que menciona a Cristo tenemos que seguir a esa persona. Es nuestra responsabilidad el saber a quién seguimos y estar seguros de la enseñanza de la cual estamos oyendo y siguiendo en nuestras vidas. Mira que dice en la versión en inglés, dice que por avaricia te explotarán con palabras engañosas. La versión El Mensaje en inglés dice, van a decir cualquier cosa que suene bien para explotarte, para explotarlo. Entonces, obviamente, una vez, Adriana, estamos viendo una y otra vez que hay muchas personas que utilizan el evangelio para su propio beneficio, que no lo están haciendo por el principio principal, que es el expandir el evangelio. Entonces vamos a empezar con una serie de alerta roja. Vamos con la primera alerta roja. Usted debe poner una alerta roja en su vida cuando usted esté escuchando a alguien que le está dando la impresión a usted que con lo que usted da, usted va a tener un beneficio especial, como un milagro especial para su vida. Un milagro, digámoslo así. Por ejemplo, que usted va a tener una sanidad de algo porque usted dio esto. Entonces las personas que lo están escuchando simplemente dicen, ay, sí, yo quiero ser sano, entonces yo voy a dar este dinero para ver si Dios me sana. Entonces, ¿qué está haciendo la persona? Creyendo que porque alguien está detrás de un púlpito, confía en esa persona dice que es un representante de Dios, pero en lo que en realidad está haciendo está manipulando a alguien, porque están negando el camino de la verdad, como decía Pedro. Sí. Están negando la sinceridad de para qué se predica, como decía Pablo. Es para exaltar a Jesucristo. Y Jesucristo no pidió dinero para sanar a alguien. Sí, hay dos puntos que son muy importantes, dos puntos principales. Vamos a hablar de muchas cosas en estos programas, pero hay dos puntos principales. Una es, si tú esto no lo puedes verificar en las Escrituras, no lo hagas. Segundo, si lo que te están diciendo, nunca hay que sembrar basado en emocionalismo. Hay muchas veces que cuando tú estás en una iglesia, cuando estás en un tipo de servicio y la emoción y el ver lo que Dios está haciendo y la palabra que se está predicando y todo eso, la gente ese emocionalismo, eso te hace dar. Nunca hay que dar basado en emocionalismo. Y después tienes que dar siempre basado en las Escrituras. Nunca vas a encontrar en las Escrituras que tú tienes que dar para que Dios haga algo. Eso significaría comprar lo que Cristo ha hecho y eso no es así. Entonces, esos son los tres puntos principales en los cuales tenemos que basar todo lo que hacemos para nosotros dar o sembrar en el evangelio. Mucha gente utiliza incentivos como si usted da una ofrenda, todas sus deudas van a ser canceladas en 10 días, por ejemplo. Exactamente. Entonces vamos una vez, ¿dónde podemos verificar eso en la palabra? ¿Hay alguna escritura que nos confirme que haciendo eso pasa? No lo hay.
Entonces, eso generalmente, ese tipo de mensajes generalmente lo hace gente que tiene carisma para predicar, lo hacen en sitios que básicamente lo hacen basado en la ignorancia de la gente y en el mismo emocionalismo. Entonces están esperando que la gente simplemente reaccione basado en ello. Y no hay escritura alguna que nos podemos basar para que eso pase. Entonces muchos dicen que ellos tienen la superunción para que esto pase. Entonces, en este momento, si usted pone dinero en la ofrenda, su esposo o su hijo serán salvos. Tampoco, no hay escritura ninguna. Date cuenta que primero tienen que oír el evangelio. De hecho, podemos ir al libro de Hechos y cuando el que estaba cuidando las celdas, la cárcel, el carcelero, ¿se acuerda que se iba a matar él mismo? Y Pablo dijo, no te mates. Y digo, pero ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y entonces él le predicó el evangelio, y después la palabra dice que todos los que estaban en su casa también se también se salvaron. Pero date cuenta que en el siguiente versículo dice, Pablo les predicó a ellos también, a todos los que estaban en la casa, por lo tanto ellos recibieron. Entonces, tenemos que entender las escrituras, tenemos que saber lo que dicen las palabras y no simplemente reaccionar basado en lo que alguien dice sin verificarlo en las escrituras. Sí, Rafael, la gente y muchos de ellos dicen, usted no puede comprar un milagro. Esto se trata de fe, y la fe es que usted ponga el dinero aquí y su esposo, su hijo, usted va a ser sanado supernaturalmente, sus deudas van a ser canceladas y en 5 días va a pasar esto o en 10 días. Eso no es así. Vayamos a la simplicidad de la palabra. ¿Dónde podemos encontrar que Jesucristo dijo eso? ¿Dónde podemos encontrar donde Jesucristo dijo, trae tus diezmos o trae tus ofrendas para que tu casa reciba la salvación? No lo podemos encontrar. Entonces, una vez más, estamos hablando de emocionalismo, estamos hablando de gente que manipula las escrituras, manipula el evangelio para su propio beneficio y lamentablemente lo que está haciendo es trayendo un reproche al evangelio, reproche a la iglesia y utilizando el nombre de Dios. También debe haber una alerta roja. Vamos a nuestra segunda alerta roja. En la palabra nosotros, Rafael, encontramos que Pablo ungía unos pañuelos, ¿cierto? Y también oímos acerca del aceite de la unción. Vemos lo de los pañuelos ungidos en Hechos 19, del verso 11 al 12, y del aceite de la unción lo vemos en Santiago, capítulo 5, del verso 14 al 15. Esto definitivamente está mencionado positivamente en el Nuevo Testamento, pero debe haber una alerta roja cuando usted le dicen que tiene que dar un dinero para obtener el pañito ungido o el aceite ungido de la rosa de yo no sé qué o que viene de yo no sé de dónde, que para que usted haga esto. Esto no es así. Date cuenta que la unción no se puede comprar, Adriana. Date cuenta, Adriana, que también encontramos en el libro de Hechos donde Simón, el mago, quería comprarle la unción a Pedro. Y Pedro le dijo, ¿cómo crees tú que le puedes comprar la unción? La unción no se puede comprar. Y entonces estas son las cosas que vemos en las escrituras, pero al la gente no tener conocimiento de esto, hay muchos predicadores que en el nombre del nombre de Dios, en el nombre de Jesús, se empiezan a manipularlo y por la ignorancia de la gente da y lo hacen simplemente como la palabra dice, traficando la palabra, manipulando, negociando y simplemente para el beneficio de ellos y no para el beneficio de la iglesia. Y ahí es donde encontramos estos errores. Seguimos con más de nuestro tema de alerta roja en nuestro próximo programa. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.